capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video. Estamos aquí con Capibara Go, gente. Y pues bueno, les tengo malas noticias, gente. Ya no les voy a poder traer el videito sobre el truquito para forzar las mejoras del desarrollo de las mascotas, gente, ya que hubo, como ustedes saben, hubo un aviso donde viene una actualización. Todavía no sucede la actualización, gente, pero por debajito, yo como soy programador sé lo que han hecho, gente. El error, gente, era un pequeño bug que había, donde tú, pues prácticamente lo que hacías, gente, era ir a la mascota. Y a la mascota, tú sin la necesidad de bloquear, prácticamente sin la necesidad de bloquear, pues podías mantener las mejoras que tú quisieras. Prácticamente podrías haberle dado, obviamente gastabas las piedras espirituales, eso sí, no había forma de no gastarlas, pero al momento de bloquear ya no te gastaba las bolitas, gente, estas azules que son muy limitadas de conseguir, el juego no te las da mucho, y prácticamente ese truquito te ayudaba a que no gastes estas y que potenciaros un poco más la obtención de efectos mucho más altos en calidad mítica, gente. Lastimosamente los devs pues apenas lo descubren, gente. Bueno, duró algunos días y lastimosamente lo parcharon. Es lo que hay, gente. Lastimosamente ese video pues ya lo tenía y ya no tendría o no valdría la pena ya subirlo, gente. Pues bueno, ya lo descarté. Por esta ocasión les voy a explicar qué habilidades ustedes deben buscar en el desarrollo. Ya lo he explicado en otros videos. Por ahí si es que te lo has perdido, pues lo explico por acá. Lo que nosotros vamos a buscar, gente, es todo tipo de reducción, pero en exclusiva dos efectos, ¿vale? Son 4, pero los dos más importantes son reducción de ataque básico, que es lo que tiene mi pet Elsa, como están viendo. Reducción de daño de ataque básico tiene 2. Y otro que es reducción de daño de habilidad, que esta pet la tiene, ¿vale? Prácticamente todo lo que sea reducción te ayuda. Miren, hay un efecto que me salió de mítico donde yo intenté el bug y pues lo mantuve. Lo voy a dejar desbloquear ahí. Te dice reducción de daño de mascota 39. Daño de mascota reducción, gente, solo en la arena te puede ayudar. Pero a la final no tiene sentido solo especializarse en reducir el daño de las mascotas si tú sabes que las mascotas al momento de golpear activan habilidades, gente. Entonces lo mejor sería buscar en lo más posible la reducción de daño de habilidad, porque ahí involucras ya el daño del personaje en habilidades y también el daño de habilidad de las mascotas, gente. Prácticamente el daño de habilidad es mucho mejor que solo una reducción de daño de mascota. Entonces no es muy bueno buscar estas mejoras, pero yo les recomiendo, si ustedes tienen chance, busquen esas otras mejoras, ¿vale? Y por acá pues le tengo daño de contraataque, reducción de daño de contraataque, también puede ayudar si es que te enfrentas a un jugador que haga full contraataque. O por acá también reducción de daño de habilidad o reducción de daño mascota, gente. Como les dije, no es muy bueno esto, pero usualmente te sale. Lastimosamente pues el videito ya estaba, gente, y los devs lo parchan, ¿vale? Ni modo, es lo que hay. Bueno, se tomaba casi como un bug, pero era por parte de que ellos no lo habían programado bien, gente. Pues bueno, sigamos. Bueno, en esta ocasión les traigo un video muy importante, ya que hay eventos de máquinas Capi donde salen monturas, mascotas, artefactos. Los artefactos son estos, gente, que vienen los artefactos avanzados. Y algunos preguntan, Tony, ¿este artefacto vale? ¿Me lo saco? Entonces vamos a ver a continuación qué artefactos vale la pena sacar, gente, porque esto es bien importante, más que todo para que no malgasten el tema de las monedas de plata, porque son muy limitadas de conseguir, te tardas un cierto tiempo para asegurarte algo. Primero empecemos con la rotación, ¿vale? Vayan a verlo en el canal, tengo el video de las rotaciones de eventos. Prácticamente yo, como les dije, yo ya pasé toda esta rotación. Y las máquinas Capi, durante la primera rotación en la que ustedes van a pasar, va a llegar 3 veces. Una vez termine el último evento Capi, ya reinicio otra vez el ciclo de la rotación para que empiece otra vez la rotación de eventos, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Yo inicié con el primer máquinas Capi, gente, que fue este. Creo que llegó al tercer o cuarto día desde que estaba empezando en el servidor. Y llega el máquinas Capi, te empieza a salir el evento de la montura, gente, pero con el dragón. Al inicio del juego hay que ser realista. Yo no me lo saqué porque las monedas de plata, gente, aunque tú juegas desde un inicio y farmes lo que más puedas, no alcanzas las 500 que necesitas, gente. Yo les diría, llega este evento, no gasten nada, tiren 10 nada más, ¿vale? Cuando un evento donde tú no tienes lo necesario para sacar por lo menos las 500 para asegurártela,
Es votar o tirar 10. Tiras 10 y nada más. Puede que en esas 10 tengas suerte. Sabes que es algo importante del evento Máquinas Capi, que en este caso es la montura. Pero si no te sale, ahí déjalo. Sigue ahorrando las monedas de plata para que por lo menos tengas las 500 para asegurarte algo cheto de los eventos, ¿vale? Listo. Luego de eso, pues pasa todos estos eventos, gente, y llega el segundo Máquinas Capi. En este segundo Máquinas Capi a mí me llegó, gente, esta mascota, ¿vale? En la primera, si tú tienes la posibilidad de sacártelo, pues adelante. Ahí ves suerte y invierte dinero para que lo puedas sacar. Pero siendo free to play, gente, esto en la primera rotación no se puede. Tienes que esperar hasta que vuelva otra vez esta montura, ¿vale? El segundo Máquinas Capi ya por lo menos tendrá cerca de 200. Yo ya tenía 250, estaba por sacar en el evento, gente. Esto es un ejemplo que les puedo mostrar. Aquí tenía 192 monedas de plata. Yo no quería esta mascota, aunque sí es fuerte, gente. Pero les diría, si es que ustedes quieren asegurarse la montura del dragón que sale después, no vale solo tírenle 10, yo le tiré 10 y como no tuve suerte no la saqué. Así que dejé pasar este evento, pero este es el próximo evento que sale. Si tú eres un jugador que puede invertirle, 300 necesitas, no 500, 300 monedas de plata para asegurarte la mascota adelante. Puedes hacerlo, es muy buena mascota también. Por acá. Pero si eres free to play, más bien espera la montura, ¿ok? Pasa este evento, solo tírale 10 y con suerte tal vez te sale. Por acá sale tu primer artefacto y la rotación es esta, gente. Te sale montura, te sale mascota y te sale artefacto. Este artefacto también es bueno, pero hasta este momento, miren, yo llevaba 254 monedas de plata y cumpliendo todas las misiones de este evento y un poco más, creo que llega a 350 terminando el evento. Entonces yo les recomiendo no gasten tampoco en este evento si son free to play, mejor espérense a la montura. El artefacto es chévere, pero hay un artefacto mejor que sale después, para que lo tomen en cuenta. Así que es cuestión de que se esperen nada más. Y les daría tirar o no al dragón, sin duda que sí, si eres pay to win, pero si eres free to play tienes que dejarlo pasar. Solo tira 10 a ver si te sale suerte. En la segunda, pay to win, sácatelo si puedes. Siendo free to play, tal vez con suerte sí lo sacarías, porque completando el evento si llegas a unos 250 y tal vez con suerte sí te lo sacas. Pero lo mejor es asegurárselo y mejor tirar 10 para conseguirlo con suerte y pasar para sacarte la montura mucho después, ¿no? Luego llega el artefacto que tendrías más o menos 200 a 350 y tendrías la posibilidad. Tírale 10 a ver si te sale y si no, siendo free to play déjalo pasar, ¿vale? Por lo menos el primer ciclo, ahí se dan cuenta que el primero fue la del dragón, acá la mascota y acá el artefacto. Y luego reinicia el ciclo de la rotación de eventos, ¿vale? Luego de esto, en mi servidor, pues como les mencioné, donde pues aquí está el mini capi, gente. Lo voy a dejar por acá. Pues mini capi, gente. Y con el capi, por acá lo tengo, gente, déjenmelo. Lo saco. Gracias al buen capi, gente, y al mini capi, ya saben que conseguí pues al dragoncito, a la montura de dragón. Ni siquiera tenía el total de fichas, gente. Prácticamente estaba yo muy limitado en esto. Y yo les diría, si es que ustedes quieren asegurárselas, son con 500. Yo a este evento, pasando el primer ciclo, fueron como 2 semanas y 3 días más, gente. Llegó, o 2 días más fue. Más o menos por lo que tomen en cuenta, como 17 a 18 días desde que empiezas tu cuenta. Llega otra vez la montura, ¿vale? Llega la montura, pero en esta ocasión ya no solo ofrecen la montura normal. Si se dan cuenta que aquí aparece esta montura, pero en la parte de arriba ya no aparece este botón que tiene este. Aquí me aparecía otra montura más. O sea, ya no solo aparece la montura del dragón, aparece otra montura más que le puedes tirar con las monedas de plata a ver si la sacas. Pero yo quería más la montura del dragón porque esta es mucho más importante, ¿vale? Si muchos preguntan cuál montura lo ofrecían, ofrecían esta montura, gente. Ofrecían esta montura de acá. Vamos acá. Ofrecían la montura que es esta, gente. La de catástrofe. Esta montura la ofrecían. Yo preferí sacarme la dragón porque es mucho más cheta para PvP. Así que pues lo que me alcanzó. Ustedes vieron que tuve suerte en 350. Yo me lo saqué. Y fue de mucha alegría, les diría. Pues fue de mucha alegría. Por lo demás, si puedes, arriésgate así. Ya saben que el que arriesga en grande, pues juega en grande. Yo todavía tenía las misiones del evento. Por lo menos llegaba a 450 en este evento, gente. Pero viéndolo, estamos a tope. Y voy a esperarme hasta un próximo evento.
para ver si me saco un artefacto, porque ya tengo la montura. Ahorita sería esperar al segundo artefacto, que ya les diría si tirar o no, ¿vale? Verán, con lo que vimos de revisión, espérense todo un ciclo si son free to play. 2 semanas y un poquito más de días llega otra vez la montura, ofreciéndote otra montura más adicional. Igualmente cuestan 500, pero por lo menos ya tendrías 450 para asegurarte. De 400, gente, 450 ya para asegurarte algo cheto de los eventos. Si no, esperarías un poco más, pero date cuenta que es completando casi un ciclo. Primero empieza montura, luego mascota, luego artefacto, y en este caso me apareció montura. Luego seguiría otra vez una mascota que sería nueva, me imagino que van a sacar. Yo la dejaría pasar porque prefiero un artefacto, y consecutivamente pues irán sacando. Creo que en un futuro obviamente vas a poder conseguir las mascotas que en anteriores eventos no lo conseguiste o los dejas pasar. Eso es lo muy bueno, eso me gusta mucho del juego. Realmente no te limita mucho a que no te salgan ciertas cosas, pero por lo demás muy bien, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer consecutivamente. Cuando salga un evento nuevo yo traigo video y les digo si tirar o no este evento. Eso sería todo, gentita, muchas gracias por el apoyo y nos veríamos en un próximo video. Cuídense mucho, bye bye.